buenas noches, qué gusto para mi pueblo saludar en este martes. Estamos a martes 23 de marzo del 2021 y hoy tengo el privilegio de conversar con dos diputados electos por Nuevas Ideas, que son prácticamente personas que trabajaron por una candidatura y vienen de sectores diferentes y los que van a representar al llegar el 1 de mayo a la nueva Asamblea Legislativa. Está conmigo el señor Walter Alemán. Él es un salvadoreño, compitió por una candidatura a diputado en el Departamento de la Libertad bajo la bandera de Nuevas Ideas y obtuvo esa diputación. Hoy conocemos quién es Walter Alemán, pero también hablamos de sus nexos con la diáspora. Hoy mismo nos acompaña el joven diputado electo del departamento de Sonsonate, Raúl Chamagua, a quien también recibimos con mucho entusiasmo esta noche en Conéctate con José Luis Solórzano. Walter, el Departamento de la Libertad da 10 diputaciones a la Asamblea Legislativa. Fueron 7 las que se consiguió por parte de Nuevas Ideas, algo histórico. Y son diputaciones cocientes, no son residuos. ¿Cuál es tu primera reacción al saber que eras electo por el soberano, por la población? Porque tú tenías tus planteamientos, tus plataformas individuales, las cuales promoviste en los diferentes municipios, caseríos, cantones del Departamento de la Libertad y fuera de las fronteras patrias. Y cómo ahora tú recibes este mandato del pueblo y te preparas para la sesión de instalación de la nueva Asamblea Legislativa a partir del 1 de mayo, cuando se va a conmemorar también el Día Internacional del Trabajo. Bueno, como tú te lo mencioné en el bloque anterior, para mí es un privilegio de verdad representar a esos millones de salvadoreños que nos dieron ese voto de confianza el 28 de febrero. Tú lo mencionaste, fue algo histórico de ganar 7 diputaciones en el Departamento de la Libertad. Y en las últimas encuestas que sacaron, creo que fueron alrededor de 10 encuestas, José Luis, en lo cual mostraba que íbamos a sacar Nuevas Ideas, iba a sacar 7 diputados. Nosotros le apostamos, trabajamos los 10 diputados de diferentes formas. Hicimos el trabajo territorial, visiteo de casa, de hecho, bueno, casi no posteamos muchas fotos, pero sí tuvimos ese honor de poder llegar a la puerta de cada una de las casas de nuestros ciudadanos en el Departamento de la Libertad y le pedir a casa el voto de confianza para que nos apoyaran en estas próximas elecciones. Y algo tan curioso es que la población, cada vez que uno llegaba a sus casas a visitarlos, te abrían las puertas, te invitaban a su casa a poder entrar y poder conversar con ellos y se sentían privilegiados de que su servidor llegara hasta la puerta de su casa a pedir ese voto de confianza. Y una de las cosas que la población nos manifestaba es que decía: ¿qué andan haciendo ustedes acá? Si ustedes van a ganar, nosotros vamos a votar por Nuevas Ideas, vamos a votar por nuestro presidente, en el cual ya no queremos más bloqueo por la actual Asamblea Legislativa. De verdad fue un honor para nosotros saber de las necesidades. Y les preguntaban cuando visitaban las comunidades: ¿cuántas veces ha venido el diputado que ustedes mismos eligieron? Una que fungió como fiscal por un día, otro dijo que era una bendición la pandemia. ¿Cuántas veces lo visitaron a su municipio? Jamás. Solamente llegaron y se burlaron de ellos y jamás. Entonces ahora ese castigo que le dio el pueblo salvadoreño, y una de las cosas que sí me queda claro y que me ha quedado bien marcado en mí es que la población me decía: por favor, no nos engañen más. Nosotros les vamos a dar ese voto de confianza el 28 de febrero, pero algo que sí les vamos a pedir es que ya nos sigan engañando. Y es algo que nosotros, con esa nueva y renovada Asamblea Legislativa, esa es la función que vamos a ir a hacer, José Luis. Hacer un trabajo articuladamente con el Ejecutivo, a trabajar para que nuestro soberano, que es el pueblo salvadoreño, pueda estar contento con las gestiones que vamos a ir a hacer a partir del 1 de mayo. Raúl, ¿cuál es el diagnóstico que hay de Nuevas Ideas para Sonsonate, en donde la representación legislativa es totalmente para Nuevas Ideas? Sí, realmente han sido
números bastante alentadores, han sido números positivos. Yo lo mencionaba anteriormente, y da la particularidad también que Sonsonate tradicionalmente ha sido un departamento de derecha. Incluso el mismo municipio donde yo soy, el municipio de Izalco, tiene una historia. Yo creo que todos conocemos esa historia del por qué el Partido Arena antes comenzaba su campaña en ese municipio. Pero los resultados de este 28 de febrero nos dan respuestas positivas. Incluso este municipio ganamos con una mayoría, ¿verdad?, abrumadora, números bastante grandes. Obviamente es un respaldo de la población hacia el proyecto de Nuevas Ideas. En el caso de los diputados, corresponden 6 al departamento de Sonsonate. Yo estaba compitiendo en la casilla 6, José Luis, y no te voy a mentir que en algún momento fue difícil, en algún momento nosotros creímos que iba a ser imposible por el lugar de la casilla. Sin embargo, no desestimamos ningún día de la campaña en acercarnos al territorio, en proponer, en escuchar a la gente, que es lo más importante. Nos acercamos a diferentes sectores de la sociedad. Tuve la posibilidad incluso de escuchar a los hermanos salvadoreños en el exterior, algo que ninguno de mis compañeros ni de los otros partidos tuvo la posibilidad de hacer, porque este es un proyecto que abarca todos los sectores de la sociedad, es un proyecto incluyente y sobre todo representar a la juventud salvadoreña. Algo que me motivó a mí a participar en la política es que yo veía campaña tras campaña, elección tras elección, a los mismos candidatos, a los mismos diputados sin proponer nada nuevo. Mencionaban ellos de que sus partidos se renovaban y que ponían candidatos jóvenes, pero era más de lo mismo. Entonces, al final, yo creo que cayó la responsabilidad de decir, bueno, está la oportunidad a través de este proyecto que se llama Nuevas Ideas. Luego sucedieron las elecciones internas, el respaldo de nuestros líderes, el respaldo de la gente que estaba en el partido y que nos decía, mira, metete, tenés el perfil, creo que te podemos apoyar. Y creo que todo eso sumó para que el 28 de febrero se haya dado el milagro. Yo lo considero así. Cuando habla de las pautas de comportamiento que se deben de tener en la nueva Asamblea Legislativa. Por supuesto, no solamente yo estoy seguro que mis demás compañeros, ¿verdad?, colegas que hemos sido electos por el pueblo, ¿verdad?, por el soberano, estamos conscientes de ese compromiso. La población, cuando llegó el 28 de febrero y recibió una papeleta y marcó por Nuevas Ideas, marcó por un nuevo país, marcó por la esperanza de transformar lo que hoy por hoy tenemos en nuestro país y darlo por positivo. Hemos visto que el presidente ha hecho muchas cosas buenas. Hasta el día de hoy se siguen entregando paquetes alimenticios, se siguen entregando computadoras, siguen llegando vacunas. Cuando muchos decían que lo hacía porque estábamos en campañas, este proyecto de inversión social sigue a pesar de los bloqueos que el presidente ha tenido. No podemos imaginarnos las maravillas o la infinidad de cosas positivas que podamos hacer ahora que tengamos la gobernabilidad que tanta falta le ha hecho al país. Y lo menos que podemos llegar a hacer nosotros como diputados electos es verdaderamente a transformar la Asamblea. Yo lo decía en varias ocasiones, algo que hay que llegar a hacer de las primeras acciones a la Asamblea es limpiar la casa. Y eso es lo que vamos a hacer. La gente rechaza la corrupción, rechaza las plazas fantasmas, rechazan todas esas plazas parásitos que allí están, ¿verdad?, y que se han ido descubriendo. Nosotros no podemos continuar con esas prácticas porque sería continuar con más de lo mismo. Y esa es la tarea más grande que la población nos ha dado, romper con ese prototipo, con ese esquema de trabajo que ha sido dañino para el país. Tú, pues, que vienes de la diáspora, sabes las privaciones que hay para pues, los salvadoreños que migran en condiciones muy adversas y luego poco a poco cómo comienzan a construir otros proyectos de vida en los Estados Unidos. Ahora, cuando el presidente da las pautas de comportamiento en donde no se pueden tener asesores de asesores, ni tampoco hacer viajes con dinero del erario público, mucho menos para el Mundial de Fútbol, ¿qué te viene a ti a la mente? ¿Qué cosas sí se van a poder hacer con esa transformación de la Asamblea Legislativa y qué cosas no se van a hacer? ¿Tú estás claro de los abusos que ha habido en la Asamblea Legislativa y lo que está tratando la Fiscalía General de la República de documentar y investigar como nunca antes se ha investigado esto? Pues déjame decirte, José Luis, el presidente fue muy claro este pasado domingo, en el cual no va a haber asesores de asesores. Eso solo existía en los gobiernos anteriores. 1.200 plazas fantasma. El derecho de los salvadoreños en el exterior que nos negaron por años, José Luis. Entonces es una de las cosas que nosotros como nuevos congresistas, vamos a hacer la voz del pueblo salvadoreño, tenemos un compromiso muy grande.
Y una de las cosas que de verdad que puedo ver es los bonos. Yo solamente, o sea, recibían un bono en junio, recibían el otro bono en diciembre. ¿Y qué pasa con el pueblo salvadoreño? Todo eso estamos hablando de $84,000 o más, lo que solo se llevaban en bono. Solamente yo me ponía a pensar en una forma para una empresa privada, cuando compartía con sus empleados todas las ganancias. Pero ¿cuál ganancia tiene al pueblo salvadoreño? Si aquí lo que están haciendo es saqueándolo. Entonces el presidente fue muy claro y nosotros desde el primer día tomamos ese reto, ese compromiso de no ir a hacer lo mismo que han venido haciendo los gobiernos anteriores. 2024 va a ser muy clave para los salvadoreños en el exterior, el derecho al voto. Y como José Raúl, como Chamagua lo mencionó, tenemos que ir a limpiar la casa del pueblo. Una casa de verdad que hoy sí la vamos a llamar casa del pueblo salvadoreño, no un lugar donde hubo mucha corrupción. Hasta ayer no había enviado la orden que ocupó para el allanamiento, solo la habían enseñado. No había enviado la orden, por lo menos hasta ayer. No sé si hoy o ayer más tarde la habían enviado. ¿Pero Ariel ustedes no tenían ningún tipo de problema con respecto a supuestas plazas fantasmas? No, yo ya dije, nosotros no tenemos plaza fantasma y eso es fácil de comprobar aquí con la asistencia nuestra. Nosotros no tenemos miedo a esa cosa. O sea, que la Fiscalía se lo presentó un documento para hacer el allanamiento, no les dijo. Lo presentó en el celular, no nos dejó copia física. Ese es uno de los reclamos que le hicimos al señor fiscal general. Mire cómo es que vienen a allanar, nos dicen que nos van a enviar un documento y por lo menos hasta ayer no había aparecido el documento. No sé si después lo enviaron, pero la fiscal que llegó con eso y ya se lo voy a enviar y que yo sepa. Pero así como en el caso del CD, que dice que les retiraron computadoras, a ustedes no les han decomisado nada. Se llevaron creo que 3 computadoras nuestras, que tienen que ver más que todo con el área de administración política nuestra. El asistente de Nidia, que esos son documentos políticos. Mira, ahí actuaron igual que actuaron con el Museo Chafik. Lo que estamos haciendo acá, y ahí podemos escuchar todos, cuando estaban entrevistando a Shafik Handa Jr., donde manifestó que no habían plaza fantasma en el FMLN, cuando en realidad podemos, bueno, las noticias salieron y somos, creo que todo el pueblo salvadoreño es testigo y escuchó que el esposo de Cristina Cornejo no tiene una plaza fantasma en la Asamblea Legislativa, pero sí en la Corte de Cuentas. Entonces, de verdad que es impresionante de cómo se están escondiendo. Y recuerdo cuando llegó a la Fiscalía, al Ministerio de Salud, empujando a nuestros, a la Policía Nacional Civil, empujándolos y o sea, entraron, o sea, a la fuerza. Y recuerdo que cuando llegaron a la Asamblea Legislativa solamente entraron bien ordenados. Bien Está hablando del jefe o el director de la Unidad Anticorrupción de la Asamblea Legislativa, Germán Arriaza. Correcto. De él está hablando. Correcto, de él está hablando. Y duraron 6 días de ese allanamiento que tuvieron en la Asamblea Legislativa, 1.200 plazas fantasma. Y eso solamente en la Asamblea Legislativa. Ya no digamos en el Tribunal Supremo Electoral, en la Corte de Cuentas, en todas las carteras de Estado. De verdad que va a haber, ya no digamos las alcaldías. ¿Cuántas plazas fantasma hay, José Luis? Y esa es una tarea de nosotros, la nueva bancada de Nuevas Ideas. Tenemos que ir a contrarrestar todo ese problema que de verdad ha estado saqueando al pueblo salvadoreño, ha estado robando, es robar al pueblo salvadoreño. El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce López, en una primera reacción dice que impulsó un decreto de retiro, él, para ofrecerles $35,000 máximo para personas que no trabajaban en la Asamblea Legislativa y tampoco hacían nada. Yo le quiero preguntar, ¿qué quiso hacer Mario Ponce López ante esta reacción? Mira, aquí lo que podemos observar, él sabía de toda esta problemática, José Luis, desde cuando él ha estado fungiendo como diputado, de ahí es presidente de la Asamblea. Todo eso él lo sabe. ¿Por qué hasta ahora lo viene a mencionar? Porque
porque ellos saben que ya van para afuera. Nosotros vamos a ir a hacer justicia. El pueblo salvadoreño nos pidió a nosotros que llegáramos a la Asamblea Legislativa y vamos a ir a hacer justicia. Vamos a crear lo que es una comisión donde vamos a meter preso a todos esos corruptos que verdad que han venido robando el pueblo salvadoreño. Y solamente el director de COENA, $6,300 con 3 plazas fantasmas, José Luis. ¿Qué es eso? O sea, el pueblo salvadoreño está cansado. Y ese 28 de febrero le demostró que de verdad quien manda aquí es el pueblo salvadoreño. Así que nosotros tenemos una gran tarea de poder ir a ejecutar todas esas acciones, de meter preso a toda esa gente de verdad que ha estado saqueando al pueblo salvadoreño, José Luis. Comprendo. Preguntando, ¿en verdad se puede recuperar el dinero que se ha despilfarrado del erario público? El presidente de la República, cuando era electo mandatario, hizo un compromiso en la Plaza Francisco Morazán, donde prometió a los salvadoreños recuperar los 37,000 millones de dólares que en los últimos 30 años pues han sido robados, porque el dinero sí va a regresar a las arcas del Estado. Yo le quiero preguntar, Raúl, ustedes ahora que llegan a la Asamblea Legislativa y van a dar gobernabilidad al país y al presidente Nayib Bukele, van a trabajar para recuperar el dinero, porque estamos viendo una fiscalía que captura, estamos viendo una fiscalía que logra detenciones provisionales, pero hay medidas sustitutivas para ir a la cárcel. Estamos viendo una fiscalía que está incautando bienes a personas privadas y los está administrando a través del CONAF. Pero ¿en qué momento vamos a ver una fiscalía que tenga sentencias ejemplarizantes para las personas que han hecho usufructo del Estado? Bueno, ese es un compromiso que nosotros asumimos cuando llegamos como candidatos de Nuevas Ideas. ¿Por qué? Porque uno de los llamados que nos hacía la población era precisamente eso, combatir de frente a la corrupción, algo que le ha hecho tanto daño a nuestro país. Evidentemente, lo que nuestro país necesita son instituciones fuertes que combatan la corrupción. Si el gobierno central ha desnudado todos aquellos actos de corrupción en gobiernos anteriores, ministros, etcétera, en asambleas se están empezando a revelar todos estos actos de corrupción. Lo que procede es que se haga la denuncia pertinente y que las instituciones que les compete pues hagan su labor. El problema aquí es que hemos sido testigos que muchas instituciones del Estado han formado un pacto, el famoso pacto de corruptos que nosotros hemos hablado muchísimas veces, ¿verdad? Que ya todos sabemos cómo funciona, cómo trabajan. La labor que nosotros tenemos como diputados en esta legislatura es escoger un fiscal que de verdad trabaje para la persecución de la justicia. No es persecución política como lo están queriendo manejar en este momento, se llama persecución de la justicia. Y la justicia significa que todo aquel que ha robado, que ha tomado algo que no es suyo, pues debe de devolverlo, porque así lo establece la justicia, así lo establecen las leyes de nuestro país. Anteriormente los gobiernos apostaron a las remesas, al incremento de las remesas, pero no daban los derechos políticos para poder elegir tanto para alcaldes como para diputados. ¿Qué significa un voto de un hermano lejano en una elección de El Salvador, Walter? Es que un voto para los salvadoreños en el exterior vale oro, José Luis. Más de 16,000 compatriotas viajaron estas pasadas elecciones, ya que los actuales diputados no les importaba a ellos que tuviéramos esa participación, José Luis. Pero eso no nos iba a detener absolutamente a nuestros compatriotas. Compraron sus boletos y yo sé que algunos anda alrededor de más de $1,000 un pasaje de avión para poder venir y participar. Por eso el presidente tomó su tiempo y agradecer a nuestra diáspora, y es por eso que yo también me tomo ese tiempo de agradecer a cada uno de esos salvadoreños que viven fuera del territorio de aquí, de nuestro país, agradecerle de verdad, gracias por seguir ese sueño, gracias de verdad por apoyar a nuestro país, de no olvidarse de sus raíces. Para mí vale mucho el voto que hicieron nuestros compatriotas. Los diputados anteriores no les importaba, solamente les importaba que ellos aportaran en la economía del país, pero dejaban a un lado nuestros derechos en participar, de poder elegir a diputados, de poder elegir a alcaldes. Esos fueron los derechos que fuimos violentados por muchos años. Y como te lo mencioné en el bloque anterior, gracias al presidente Bukele, que ha tomado a bien de darle seguimiento a la diáspora, de darle
su lugar como se merece, porque de verdad que la economía de este país es sostenida por nuestra diáspora. ¿Se puede atreverse uno a decir que tú eres un diputado de la diáspora porque vienes de ese sector, Walter? Efectivamente, te lo puedo manifestar. He estado residiendo en San Francisco, California, por 19 años. Y fueron una de las cosas que me tomé la decisión de participar, José Luis, por ver toda esta injusticia, de todos estos robos descaradamente que sean estos diputados y de todas esas trabas que nos ponían a nosotros los salvadoreños en el exterior. Auditoría pues de nivel forense para detectar contrataciones irregulares. Han escuchado ustedes que hay plazas de grupos parlamentarios que se están trasladando, es la denuncia, a plazas institucionales. No sé, ¿conoce Raúl cuánto gana un diputado y si ese salario es suficiente para usted? Bueno, nosotros prácticamente cuando me hacían esa pregunta, si cuánto gana, si cuánto dispone usted para su grupo de trabajo, etcétera, se van a llegar a quitar, se van a llegar a poner. Yo les comento así de forma muy sincera y honesta que para mí nunca ha sido prioridad el tema de cuánto va a ser un salario. ¿Por qué? Y precisamente lo enlazo con la pregunta que nos hacías anteriormente, José Luis, porque en el pasado ser diputado significaba llegar a cambiar un estilo de vida, llegar a cambiar pues mi casa, si no tenía carro, tener un carro, ¿verdad? Llegar a tener un estilo de vida del cual no estoy yo acostumbrado. Eso es lo que anteriormente se hacía. Para nosotros esa no es prioridad. Sin embargo, estamos conscientes de que todo trabajador tiene derecho a una remuneración. Claro. Eso es obvio y eso es lógico. Aquí el problema y lo que ha pasado en nuestro país es que hemos tenido personas que han llegado a ocupar cargos públicos, personas que deberían de haber trabajado y no han llegado a hacer eso. Ese es el problema. Que han estado recibiendo ciertos salarios de 3.800, 3.900, 4.000, ¿verdad? Sin los descuentos. Pero el problema que ha sido que han recibido ese salario y no han devengado lo que se debe de hacer, ¿verdad? Aquí hemos tenido incluso el tema de los asesores, es cierto. Ahí lo mencionaba Chafik. No tenemos asesores fantasmas, decía. Es cierto, no los tienen, pero tienen asesores parásitos que han llegado a la Asamblea a hacer absolutamente nada. ¿Qué beneficio han tenido esos asesores a nuestro país? Ninguno. Porque si hubiésemos tenido asesores verdaderamente productivos, probablemente esa fracción legislativa hoy tuviera más diputados. Pero no funcionó así. Entonces ha quedado comprobado que aquí el problema es que se le ha pagado a gente que ha llegado a la Asamblea a hacer absolutamente nada, y eso es algo que no puede continuar. Aquí no vamos a continuar con esas plazas fantasmas, con esas plazas parásitos que no le abonan en nada al país. Estamos conscientes sí que hay mucho trabajo, que obviamente necesitamos un equipo de trabajo que nos acompañe, que vaya con nosotros al territorio, como lo hizo en tiempo de campaña, ¿verdad? Que tanto Walter, yo y los demás compañeros tuvimos un equipo que estuvo ahí presente con nosotros. Obviamente ese equipo se necesita para darle continuidad a ese trabajo territorial que hemos desarrollado. Sin el territorio, yo lo decía anteriormente, nosotros como futuros diputados no vamos a hacer nada. Nuestro objetivo obviamente es llegar y a trabajar a la Asamblea, a que ese salario que el pueblo nos va a dar, que nace de sus impuestos, sea verdaderamente recibido con orgullo, sin decir nosotros vamos a recibir esto porque queremos. No, esas prácticas se rompen porque estamos llamados evidentemente a hacer las cosas de manera diferente. Interesó ayer mismo 15 años esperando una ley del agua. Veíamos cómo la actual presidenta de la Comisión del Agua, Marta Evelyn Batres, celebraba que había un acuerdo en la comisión para la integración de la Junta de lo que es la Asociación Nacional del Agua, ANA. Pero vamos, han pasado 15 años y no se ha aprobado esta ley, Raúl. Vimos un candidato a la presidencia de Alianza Republicana Nacionalista, Carlos Calleja, que llegó con mucho colorido a la Asamblea a promover la ratificación constitucional del derecho al agua. Pero no existe una ley. Y ya pasaron más de 24 o 23 meses desde que él hizo una visita a la Asamblea Legislativa en su calidad de candidato presidencial. Yo te quiero preguntar, la ley del agua se está poniendo como prioridad dentro de las 12 primeras iniciativas de ley. En verdad, tú que vienes de Sonsonate, ¿sabes cuál es el valor del agua? Hasta la importancia de lo que son las aguas tratadas.
¿Vas a abonar para que esto sea una realidad, que en verdad El Salvador pueda contar con una ley del agua y que sea un derecho, pero a nivel de legislación, lo que no ha sucedido en los últimos 15 años? Exactamente. Bueno, ahora en la mañana incluso que yo estaba caminando allí cerca de mi casa, me encontré con un vecino y me decía, Raúl, por favor, el tema del agua es prioridad. Y lo más interesante es que era un joven, creo que más o menos de mi edad, y me decía, por favor, el tema del agua, déle en prioridad. Es un tema urgente y delicado, y a mí me llamaba la atención y hasta cierto punto no me dejó de sorprender que un joven me lo pidiera. Y yo creo que ahorita hemos llegado a un nivel donde todos estamos conscientes de que tenemos que darle prioridad al tema de una ley del agua que sea verdaderamente integral, donde el eje central, insisto nuevamente, sea el ser humano, la dignificación de este recurso, que este recurso no sea una mercancía como se pretende o se ha intentado hacer hasta el día de hoy. Si la ley de agua no ha prosperado, ha sido porque han existido voces que han obstaculizado que esas intenciones de privatizar el agua se detengan. Obviamente nosotros como diputados de Nuevas Ideas, de la bancada CIAN, tenemos la responsabilidad, en primer lugar, de evitar que eso suceda. No vamos a aprobar una ley de agua que vaya a privatizarla. Yo creo que sería ir en contra de la población. ¿Por qué? Porque bien lo mencionaba José Luis, el caso de Sonsonate es un departamento que tiene muchos lugares de nacimiento de agua. Muchas comunidades ellas mismas administran este recurso a través de las juntas de agua. En muchos cantones que tuve la posibilidad de visitar me decían, mire, por favor, si usted llega a ser diputado, no vaya a permitir que nos quieran manosear el agua. Nosotros la cuidamos, nosotros la vemos como un recurso, como algo, como oro. La cuidamos y la valoramos, la atesoramos como eso. No permita entonces que quieran ponernos una ley en la cual nos vaya a privatizar la distribución de este recurso que es valioso para nosotros. Estamos llamados y estamos más que todo obligados a evitar que eso suceda. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de la persona que los presentó.